Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches. Hola, buenas noches. La Delegación Nacional de la FIEP México, a través de la Delegación Estatal de la FIEP Valle de México, en relación con la UNIT Campus Tlalnepantla, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Apoyo Socioemocional en Educación Básica desde la Educación Física. A continuación, agradecemos la presencia de las siguientes autoridades: FIEP, Maestro Hansel Román Garfias, delegado regional de la FIEP Valle de México; Maestra Marta García Arellano, delegada estatal de la FIEP Valle de México; Maestro Hugo Ortiz Montesinos, delegado estatal adjunto de la FIEP Valle de México; autoridades de la UNIT Campus Tlalnepantla: Maestra Reina Vadillo Álvarez, coordinadora de gestión académica y representante del rector de la UNIT Campus Tlalnepantla; Maestro Marco Gamiño Magallanes, catedrático de la UNIT Campus Tlalnepantla, agradeciendo a los alumnos de la UNIT, docentes de educación física y público en general. A continuación, la maestra Reina Vadillo Álvarez, coordinadora de gestión académica y representante del rector de la UNIT Campus Tlalnepantla, nos dará las palabras de bienvenida. Pues muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. La UNIT agradece eternamente y infinitamente esta vinculación que tenemos para abordar un tema tan especial, tan coyuntural en estos tiempos de pandemia, y que, bueno, pues por supuesto que nos ha venido a revolucionar de manera personal, social y en todos y cada uno de los roles que nosotros estamos desempeñando. Desde la parte académica, por supuesto que es un tema que nos debe de preocupar, pero mucho más ocupar. Efectivamente, en este tiempo en donde esa desorganización interna y personal que hemos estado viviendo ante esta situación macroeconómica, pues la verdad es que también nos pone en este estado de autorreflexión, en un estado también de reinvención, en donde tenemos que tener un cierto acompañamiento. Gracias a ustedes por tocar un tema medular para todos y cada uno de los que estamos contribuyendo y actuando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, el convivir con los seres humanos también implica un grado de compromiso personal. Estamos tratando con seres humanos que sienten, que piensan, y que esas emociones y esas sensaciones también nos pueden sumar, o en algún momento determinado también servirían como una posible amenaza o riesgo para conseguir todos y cada uno de nuestros objetivos. Agradezco muchísimo la invitación y esperemos que este espacio sirva para construir nuevas ideas, para que podamos vincular y aterrizar algunos conceptos y algunos temas que a todos, por supuesto, nos ayudarán. Gracias a todos, excelente noche y bienvenidos. Muchas gracias, maestra Reina Vadillo, muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar a la maestra Marta García Arellanes, delegada estatal de la FIEP Valle de México. Nos dará ella los motivos de este evento. Gracias. Pues buenas noches a todos. Es un honor para nosotros que estén aquí para compartir lo que se está haciendo y ha funcionado desde la parte socioemocional en la educación física. Desde el inicio de las clases presenciales se ha visto que es fundamental el trabajo en esta área, ya que todos los alumnos, docentes y comunidad en general hemos tenido pérdidas. Debido a ello, hemos encontrado niños con características diferentes a los que conocíamos antes de la pandemia. Hemos cambiado.
En este conversatorio tenemos 5 especialistas en educación física que elaboran en diferentes instituciones. Ellos nos comentarán a través de un diálogo las estrategias que han emprendido y con el apoyo y participación de ustedes podremos ampliar las estrategias propuestas. Por lo que les invito a permanecer, escuchar a nuestros panelistas e involucrarse en la dinámica de trabajo que un poco más adelante se dará a conocer. Bienvenidos sean todos a esta aventura de trabajo. Muchas gracias, maestra Marta. A continuación, les voy a platicar de su trayectoria. Ella tiene postdoctorado en calidad, equidad e innovación en educación, doctorado en educación, maestría en educación, maestría europeo en evaluación, educación y desarrollo sustentable, licenciatura en educación física, supervisora de educación física en preescolar en Azcapotzalco, docente de licenciaturas y maestría en universidades UNITEC, YMCA y UNIT, autora de diversos textos de educación física y educación superior, artículos editados en España y México. Es la speaker de este evento, la doctora Teresa Montes de Oca Sánchez. La recibimos con un fuerte aplauso virtual. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por este recibimiento tan caluroso y pues le agradezco de antemano a la FIEP Nacional, a la FIEP del Valle de México, al campus de Tlalnepantla de la UNID, por supuesto, y a todos los profesores de la zona 181 de Azcapotzalco, a nuestros invitados y por supuesto a todos nuestros amigos que nos acompañan, porque sin ellos este fortalecimiento socioemocional no podría ser lo que implica y lo que necesitamos que sea. Asimismo, les recuerdo que la participación tanto para Facebook como desde Zoom la tendremos a partir del chat, por lo que les ruego que mantengan apagados sus micrófonos para que podamos tener una comunicación bastante fluida y muy acertada. La mecánica de trabajo es la siguiente: cada uno de nuestros expositores tendrá 10 minutos para su exposición y al final de los mismos tendríamos, al final de toda la ronda tendremos las preguntas del público, para lo cual si a lo largo de este recorrido ustedes tienen alguna pregunta o alguna situación que les esté inquietando, puedan registrarla en el chat de Facebook o en el chat de Zoom, los que estamos por acá. También les rogamos que pues mantengan esta comunicación con nosotros para que podamos ampliar o puntualizar algunos de estos datos que son importantes. Sin más preámbulo, bueno, también les recuerdo a los alumnos de UNID que vamos a tener un enlace al final de las exposiciones para que ustedes puedan así contestar el cuestionario del contenido temático y tener su registro de asistencia. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Como bien saben todos ustedes, es importante que a partir de estos meses que hemos estado en confinamiento, en algún momento total y luego en algunos momentos más, un poquito más relajado, que reconozcamos cuáles son las necesidades que tienen tanto los adultos como nuestros niños para poder enfrentar la vida y sus problemáticas de una forma mucho más asertiva. Esto es, que nuestros chicos en cualquiera de las edades, en cualquiera de los programas educativos que estén cursando, tengan la posibilidad de identificar cuáles son los sentidos por los cuales están transitando, cuáles son los sentimientos y las emociones. Y luego, cómo es que nosotros nos estamos moviendo en términos de la emoción, del afecto, para resolver estas condiciones todos juntos. Primero, es importante que recordemos que en educación básica, desde el 2011, con el programa de aprendizajes clave, se da una serie de componentes curriculares en donde efectivamente una de las áreas del desarrollo es el social y personal. A partir de ello también tenemos estos elementos que integran este componente, que son las artes, la educación física y la educación socioemocional. Es decir, este tratamiento no es nuevo.
Sin embargo, es importante que hoy lo reconozcamos, que hoy lo identifiquemos, porque estamos en un momento tal vez de el mayor estado sedentario del ser humano. Si nosotros entendemos que el movimiento nos ayuda a generar estados de ánimo positivos, entonces estamos entendiendo que tenemos un adeudo con esto. Y a eso le sumamos incertidumbre y miedo, puede ser un poquito más severo. Bien, pues ahora moderando esta parte, les hago la presentación siguiente. Tenemos como primer integrante de este panel de expertos a la maestra Ana Argandona Romero. Ella es licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Tlalnepantla. Maestra en Educación por la UNIT Campus Tlalnepantla, docente del Instituto La Paz en preescolar, docente en preparatoria en el Colegio Moderno Tepeyac y docente también de la UNIT Campus Tlalnepantla. Además de que es coach y árbitro de Tocho Bandera y tiene una serie de cursos y diplomados muy amplios en lo que implica la educación emocional. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, doctora. Pues me da muchísimo gusto estar aquí, iniciando aquí, compartiendo con colegas, compañeros, más sobre esta situación en particular que ha sido demasiado relegada por no considerarse importante. Muchas veces se ha tomado muy poco en cuenta lo socioemocional, tomándose como algo de debilidad, algo que opuesto a lo que pensamos tiende a mostrarnos como personas que no son capaces de adaptarse. Lo hemos tomado como normal a lo largo de los años, que hasta ahora que se ha hecho una apertura, tendemos a ver que en realidad tiene una importancia y un impacto a largo plazo en la vida de las personas. Yo, como me mencionaba la doctora, soy docente en jardín de niños, en preescolar, en psicomotriz, y en preparatoria, doy propiamente educación física. Y es diametralmente opuesto porque mientras los pequeños de jardín están aprendiendo y conociendo lo que hay en el mundo, los adolescentes pues ya tienen esas ganas de comerse el mundo y están en esta zona gris, ¿no? No son niños, pero tampoco son adultos y están como lidiando con estas emociones, todavía están construyendo su personalidad y es necesario que nosotros como docentes seamos más que una guía, un faro de ayuda que aparte ¿cuál sería la palabra correcta? Los ilumine sin dejar que ellos se sientan presionados u obligados. En jardín de niños ahorita he visto, por ejemplo, que esperaban con ansias reencontrarse con sus compañeritos y obviamente la sana distancia en ellos no existe. Ven a la maestra, al compañero y lo primero que quieren es abrazarse y desfogarse. Tienen mucha necesidad de comunicación. En sus casas, pues platican, juegan, conversan, pero no es lo mismo a convivir con otros círculos sociales. Nosotros como personas, pues tendemos a eso, a convivir, a compartir vínculos, a establecer relaciones, y desde pequeños se nos enseña que entre más sociable seas, pues más fácil se te va a resultar, convivir con otras personas. Sin embargo, poco se nos ha dicho sobre la parte emocional, que se vincula lo social con lo emocional. En nuestra labor como docentes de educación física es no solamente desarrollar el cuerpo, sino también esta parte emocional y cognitiva y hacer una cadena entre ellos para que el niño, o específicamente en educación básica, pueda encontrar esa libertad de sentirse como él mismo, de crear su propia confianza, de establecer una pauta de personalidad y de ahí, empezar a explorar lo que podría ser benéfico para él. De pequeño, pues no tiene como tan claro qué es lo que siente. Sabe que siente, pero no por qué o cómo. A medida que vamos creciendo, nos hacemos más conscientes, vamos estableciendo vínculos distintos,
emparentamos, podría decirse, con otras personas que son afines a lo que necesitamos, a lo que queremos. Sin embargo, en esa exploración no sabemos cómo llevarlo a cabo propiamente. Por ahí tiene alguien un micro abierto. Favor de cerrar tu micrófono, por favor de apagar su micrófono, por favor. Quería compartirles, no sé si se pueda, creo que no, una presentación. Estaba muy breve, pero a grandes rasgos es como lo que estaba comentando. Para mí ha sido bastante complicado como vincular los saberes que aplico con los niños de jardín y con los que hay en prepa y universidad, porque son 2 estratos, bueno, 3 estratos cuando trabajaba en la universidad, completamente distintos. Ya en la universidad ya están aún metidos ya en la parte laboral, empiezan a lidiar con otras situaciones socioemocionales más complejas. Los de prepa, como mencionaba, bueno, están en esta zona gris, y los chiquitos, bueno, pues están explorando. Con ellos para mí ha sido muchísimo más fácil interactuar. ¿Por qué? Porque para ellos todo es nuevo. Para todos ellos para los chiquitos es maravilloso, y lo que sea que tú les digas que es bueno para ellos, lo aceptan y lo reciben con mucho gusto. Los de prepa son un poquito más renuentes, y los de universidad, bueno, ni se diga. Entonces, ha sido para mí bien complicado concatenar estos saberes, pero he encontrado que la comunicación es mi mejor herramienta. El prestarles esa atención que necesitan, escucharlos, no solamente dentro de clases, sino el que ellos se sientan valorados como alumnos, como compañeros, incluso como hijos, porque estando pues en casa con el mismo círculo social, pues a veces no se sienten tan valorados. Yo creo que ahorita esta parte de la educación socioemocional ayuda no solamente a mejorar pues estas relaciones interpersonales, sino despierta el interés en otras actividades. No sé qué consideren mis compañeros y colegas, pero el darle pauta a lo socioemocional abre infinidad de puertas que hasta hace una década estaban cerradas con 1000 candados. Si te muestras emocional, eres débil. Ahora yo siento que si te muestras emocional, entonces estás en contacto con lo que sabes, con lo que necesitas, y partiendo de ahí, bueno, pues ya eres capaz de comunicarlo. Siento que llevar a cabo, un plan de evaluación Me parece que la maestra tiene problemas con su conectividad. Vamos a dar unos segundos a ver si se puede reconectar. De lo contrario, bueno, avanzamos para que ustedes no se entretengan tanto. Como pueden ver, estamos apenas teniendo contacto con la propia emisión desde YouTube. Lo tenemos ahora no en Facebook, me están comentando, pero bien, no pasa nada. Para esto lo que vamos a poder tener como uno de los elementos importantes desde el mismo factor que nos esté dando estas pautas emocionales, y desde dónde vamos a abordar nosotros la educación socioemocional para con los chicos. Como bien nos decía la maestra Ana Argandona, pues tenemos las grandes diferencias entre cómo abordarlo con chicos de preescolar y cómo abordarlo con chicos de niveles superiores, ¿no? Sin embargo, todos tenemos esta parte socioemocional en algunos términos un tanto más más trabajada o más consciente, y por ello pues lo tenemos un tanto más solventado. Maestra Ana Argandona, ¿estás con nosotros en la conectividad?
Muy bien, me parece que no está con nosotros. Sin embargo, bueno, vamos a continuar con esto. Es importante reconocer cuáles son los procesos por medio de los cuales nos vamos a mover en términos de la emocionalidad. Lo primero que tendríamos que hacer, pues, es tomar conciencia de nuestra propia emoción, qué estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo, para posteriormente, entonces, implicar esa emoción en una tarea en particular y, pues, ya como último rango, poder establecer esta regulación emocional que nos dé como punto de partida la posibilidad de una convivencia no solo con nosotros, sino con los otros. No es solamente el reconocimiento pleno el que vamos a tener, sino también el reconocimiento de que somos diferentes y que las diferencias, lejos de separarnos, nos pueden complementar. ¿De acuerdo? Entonces, esto pues nos da una pauta importante para que el docente pueda no solamente reconocer en sus estudiantes, en sus niños, cómo es que están sintiéndose, cuáles son algunos de estos móviles emocionales que los ayudan a comportarse de una de otra manera, debido a que nos plantea, por ejemplo, Howard Gardner, gracias iPhone, que nos plantea justamente cómo esa interacción que se va teniendo con los otros nos ayuda a desarrollar la inteligencia emocional, que al mismo tiempo nos va a permitir establecer relaciones emocionales efectivas, que al mismo tiempo nos va a permitir también identificar, dice Goldman, las emociones básicas en las que encontramos unas buenas, otras malas. Dicen por ahí los psicólogos modernos que la emoción o las emociones o los sentimientos ni son buenos ni malos, que todos los tenemos que sentir y que todos deberíamos de entender y transitar por las plataformas emocionales para que podamos verdaderamente establecer estos límites para con nosotros mismos y para con los otros. ¿Cuántas veces no hemos visto que estas emociones no las tenemos tan definidas o no entendemos muy bien si nos sentimos tristes, enojados o en qué estamos nosotros, en qué nivel emocional, ¿no? Dicen por ahí que cuando los niños maltratan animales o cuando alguien maltrata animales o maltrata a otro ser humano, evidentemente estamos ante signos no solamente de desórdenes psicológicos, sino también de desórdenes emocionales, y que parte desde ahí uno de los elementos más importantes, reconocer la emoción, trabajarla, implicarla y regularla, porque estamos viviendo y conviviendo con otros, y también a los que tenemos cerca los tenemos que respetar y vamos a cuidarlos igual que nosotros quisiéramos que nos cuidaran ellos a nosotros, ¿verdad? Muy bien, pues sin dar más preámbulo en este sentido, me gustaría presentarles a nuestro siguiente expositor, la licenciada Gretel González. Ella es licenciada en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física en México. También es profesora de primaria en el turno matutino en Naucalpan y en el turno vespertino en Álvaro Obregón. Tiene un diplomado en salud emocional por la SEP y tiene algunos cursos de actualización también por la SEP. Actualmente está cursando la maestría en educación en la UNID Campus Tlanepantla. Muchas gracias, licenciada. Adelante. Muchas gracias, doctora, y buenas noches a todos. Inicio mi participación agradeciendo a las instituciones que conjuntamente aperturan estos espacios de aprendizaje colaborativo que son muy importantes. También quiero agradecer a la doctora Teresa por la confianza brindada y sobre todo agradecer a las personas que en este momento nos están escuchando. Así podemos hacer esta experiencia más enriquecedora. Voy a iniciar con algunos datos que considero fundamentales. En la edición más reciente de la encuesta ECOVID-19 Ciudad de México, que se desarrolla por el Gobierno de la Ciudad de México a través del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, en colaboración con UNICEF y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Equidad de la Universidad Iberoamericana, arrojan las siguientes cifras. El número de defunciones registradas para el Estado de México es de 44,011, situándose en el primer lugar
seguido de la Ciudad de México, con 39.933 defunciones. Para el periodo de confinamiento se registran altos niveles de ansiedad y de depresión. Tenemos que el 32% de los ciudadanos presentaban síntomas de ansiedad y el 25% de depresión. Para los niños, 9 de cada 10 niños lograron continuar con sus estudios. En el periodo de confinamiento implica que hay una proporción de niñas y de niños que no tuvieron acceso a la educación. Otro de los datos importantes es que el cierre de las escuelas provocó la reducción de la actividad física y empeoramiento de la alimentación. Esto nos llevó a un sedentarismo. Menciono estos datos porque quiero que en este momento concienticemos cuántas pérdidas hubo. Hay alumnos que perdieron familias, hay alumnos que perdieron padres o mamás, hay alumnos que vieron cómo sus familiares fueron deteriorando la salud por esta enfermedad. La pandemia afectó a la población en diferentes maneras y en dimensiones que van mucho más allá de los contagios. Repentinamente la vida de millones de personas cambió. La vida de millones de personas fue trastocada más allá de los contagios. La movilidad cambió, nos obligaron a un confinamiento. Este confinamiento sin duda nos llevó a oportunidades de convivencia familiar, pero también nos enfrentamos a conflictos y a posibilidades de experimentar violencia familiar. El miedo al contagio ha permeado cada una de las dimensiones de la vida de la gente y ha modificado todos los procesos de socialización. Las prácticas de interacción personales definitivamente se quebrantaron y afectaron bastante las interacciones, lo que indudablemente llevó a alteraciones de ánimo en las personas. Y si como adulto este proceso nos costó trabajo, me gustaría que nos pusiéramos a pensar en este momento cómo es que a los niños afecta este proceso cuando ellos todavía no tienen consolidado todo este sistema de emociones, todavía no conocen qué es lo que sienten, todavía no saben cómo expresar lo que sienten. Sin duda, la educación física ha brindado apoyo socioemocional desde antes de la pandemia. Pero este fenómeno llegó a cambiar la vida y llegó a cambiar la educación. Es por eso que quiero plantear esta pregunta para todos los docentes que nos estén viendo. ¿A qué nos enfrentamos en este regreso a clases? En las aulas se realizó un trabajo colaborativo, un análisis, en donde se detectaron diversas barreras de aprendizaje y de participación. Entre ellas encontramos alumnos con depresión, con ansiedad, codependencia, miedo al contagio, con pérdidas de seres queridos, cambios de vida radical y sobre todo, algo que nos confiere un aumento de peso derivado del sedentarismo. Hay alumnos que presentan deficiencia de identidad, ya que tienen dificultad para tomar decisiones. Son muy sensibles a la influencia de otros alumnos y esto hace que la participación activa de los alumnos disminuya en la sesión. En las sesiones de educación física, cuando estoy trabajando con los niños de primaria, se les entrega el material y lo primero que hacen es preguntar, ¿cómo lo uso? ¿Qué hago? ¿Lo boto? Si se les entrega una pelota, ellos preguntan, ¿la boto? Y es nuestra labor despertar en ellos esa motivación para poder encontrar de nuevo esta identidad. Yo les hago preguntas detonantes para que ellos puedan empezar a trabajar esta identidad. Se llegó a la conclusión que esto es derivado de la presión que los padres de familia ejercían en ellos para entregar trabajos perfectos, obligando a los alumnos a solicitar aprobación para realizar cualquier cambio. Año y medio con los padres de familia fue
suficiente para que tuvieran una deficiencia en su identidad. ¿Cómo podemos apoyar desde la educación física? Definitivamente, como ya lo mencionaban, la actividad física es un pilar fundamental en la promoción de la salud y el bienestar de las personas, ya que tiene beneficios físicos y psicológicos. Empecemos por las hormonas de la felicidad, que como bien sabemos, estas hormonas contribuyen a la sensación de estado de bienestar y euforia. Vamos a valorar esta gran ventaja de los beneficios generados de manera natural por la actividad física. Sin embargo, es primordial trabajar en las demás áreas para poder lograr una sesión de educación física que pueda crear ambientes de aprendizaje sanos y divertidos, en donde podamos lograr impulsar el desarrollo del alumno, su crecimiento y la maduración. Bien sabemos que durante el juego se pueden desarrollar diferentes aprendizajes, ya que desde que nacemos aprendemos jugando. Por ejemplo, en torno a la comunicación, que es un tema muy primordial en este regreso a clases. Durante el juego los niños aprenden a escuchar, comprenden y se intentan comunicar. Sin embargo, es importante aperturar estos espacios en donde los niños puedan trabajar en equipo, que puedan tener un aprendizaje colaborativo. Es decir, si estamos trabajando en el grupo, dar 5 o 10 minutos para que los niños aporten su opinión, para que los niños lleguen a un acuerdo, para que aprendan a hacer estrategias. Nosotros como mediadores estaremos escuchando y encaminando al niño para que pueda empezar a expresarse. Aprenden a trabajar de forma colaborativa para conseguir lo que necesitan en equipo. Logran identificar y aportan ideas. Y es importante que aprendan a escuchar las aportaciones de otros. Algunos, no todos, expresan sus sentimientos. A la mayoría les cuesta trabajo expresar sus sentimientos porque no saben qué es lo que sienten. Ellos lo sienten, pero no saben cómo expresarlo. Y ellos pudieran llegar a confundir alguna emoción y expresarla de otra manera. Pudiesen expresar la frustración en enojo o gritando a sus compañeros. Necesitamos que los niños aprendan a regular sus emociones, que se enfrenten a resolución de problemas y que generen un clima de confianza entre ellos. Es importante que enseñemos a lidiar con la sensación de frustración, en donde si no ganas la actividad no pasará nada. Únicamente tienes que replantear tu estrategia de juego, acercarte a tus compañeros, platicar, expresar lo que sientes y volver a jugar. El objetivo principal del juego es que se convierta en un gran aliado para todos los aprendizajes de los niños. Que por medio de él, ellos descubran sus capacidades y sus habilidades para organizarse. Que se promuevan condiciones para que los niños reafirmen esa identidad que perdieron durante este año. Que aperturemos la clase a que ellos experimenten y que propongan diversas variantes en las actividades. A veces para un docente que puede ser muy normativo o que puede tener estrategias de mano directo, esto cuesta trabajo, porque aperturar las actividades para que los niños propongan variantes pudiese parecer que la clase es un desastre, pudiera parecer que no tienes control de grupo. Sin embargo, estás generando un clima de confianza en donde los niños pueden expresarse, pueden expresar variantes, pueden proponer qué es lo que siempre buscamos, que el alumno se sienta libre, que se exprese, siempre y cuando respetando los límites. Para los alumnos, la educación física es el momento más esperado del día y nosotros como docentes tenemos la gran responsabilidad de ser la mayor influencia en los alumnos.
Cuando llegas a la escuela y te das cuenta que un niño te saluda 20 veces, si 20 veces te ve, te das cuenta que no es lo mismo que ellos sienten por un profesor de grupo, que no es lo mismo que ellos les da emoción verte. Y si 30 veces te ven, 30 veces te saludan. Tenemos esa gran responsabilidad con los alumnos de generar un clima de confianza y de brindar nuestra mano para que ellos puedan superar sus miedos. Y digo brindar nuestra mano de manera literal, porque cuando un niño de primero no puede saltar 3 o 4 conos, tú le das la mano, puede saltar la torre, y para él de verdad es un gran avance. Los retos que por más pequeños que sean para nosotros, para ellos son un gran paso, que pueden cambiar su día. Incluso día a día pudiésemos cambiar su vida. Desgraciadamente, la situación de muchos alumnos en casa es difícil. Y tristemente para muchos alumnos, la escuela es un hogar. Y es un hogar más seguro que su propia casa. Seamos empáticos. Cada alumno tiene una historia que viene arrastrando y que se transformó con lo que acabamos de vivir. Necesitamos que los alumnos, por medio del juego, sean capaces de mejorar su estado de ánimo y nosotros aportar a su autoestima día a día. Muchas gracias, maestra Gretel. Licenciada Muchas Gretel. Gracias. Yo creo que efectivamente, como bien lo mencionas, el juego es un regulador emocional que no nada más nos ayuda a liberar estas energías que tenemos solamente como pulsión motriz. Efectivamente nos ayuda a socializar, y justamente el gran reto que tenemos enfrente es cómo hacer o cómo retornar al trabajo socializador cuando una de las principales medidas de precaución es la distancia entre nosotros. Para ello, entonces, pues hay algunas estrategias que, si bien es cierto, no nos van a resolver del todo, nos ayudan a sentir ese afecto, esa emoción, ese trabajo colectivo, donde vamos perdiendo un poquito la noción de solo lo individual en el cuidado de que el confinamiento nos obligó a estar en nuestras casas con solo nuestras familias, con grupos muy reducidos en contacto con la gente, y que ahora los sociólogos nos advierten de unos nuevos síndromes del miedo al otro, del miedo al ser humano, poniendo en riesgo evidentemente esta solidaridad y este trabajo colectivo que por muchos años en nuestro país se ha visto tan evidentemente, ¿no? Para no hacer tanto paréntesis, voy a dar paso a nuestro siguiente expositor. El maestro Eric Javier González Mejía es licenciado en Educación Física por la ESEF México. Es maestro en Innovación Educativa por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Tiene diplomado en Enseñanza Emocional. Es docente de primaria en Azcapotzalco, docente de asignatura en la UNID Tlanepantla y expositor en cursos de actualización de diversas temáticas dirigidas a profesionales de la educación. Adelante, maestro. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias, buenas noches a todos. Quisiera iniciar agradeciendo a la FIEP y a la UNID por el espacio para poder platicar sobre cómo poder ayudar socioemocionalmente a nuestros alumnos que atendemos en educación básica. A la doctora Teresa Montes de Oca por invitarme a participar en este conversatorio, y a todos los presentes por venir y escucharnos, platicar un poquito cuáles fueron las estrategias que tomamos como profesores para poder iniciar este nuevo esquema de educación que es después de la pandemia, que nos desde el ciclo escolar pasado que iniciamos de manera a distancia, nos agarró a todos con nuevas oportunidades de poder enseñar, porque fue muy complicado, y ahorita a partir de septiembre que ya iniciamos de manera presencial, tanto a nosotros como maestros como con los alumnos,
fue muy difícil. Inicio diciendo que en el momento en el que regresamos, que fue 29, 30 de agosto, fue un momento muy complicado para todos poder regresar, ya que en esos momentos la ola de contagios y de muertes que teníamos aquí en la ciudad, a pesar de que decían que iba a la baja, los números decían todo lo contrario. Entonces, tanto los docentes de todas las escuelas como los papás y los alumnos, nos fue muy complicado poder regresar en ese momento. Yo creo que si las autoridades hubieran esperado un poquito para poder regresar y hacerlo en el mes de octubre, mediados del mes de octubre, principios del mes de noviembre, no hubiéramos tenido tanto miedo como tuvimos en ese momento. Por lo mismo, muchos alumnos se quedaron dentro de sus casas, a pesar de que les dijeron que ya podíamos regresar y que lo íbamos a hacer con todas las medidas necesarias para evitar contagios, que gracias a Dios en la escuela donde estoy atendiendo no hemos tenido ninguna situación así. Fue difícil para todos iniciar en ese momento y bueno, los papás se han estado dando una vuelta, han estado empezando a checar que llevamos todos los controles necesarios para cuidar de sus hijos y cuidar de nosotros mismos. Entonces, hemos ido teniendo, iniciamos aproximadamente con un 50% de la comunidad estudiantil. Ahorita ya tenemos aproximadamente entre el 75 y el 80% de los alumnos que ya están asistiendo. Y pensamos que yo creo mes y medio más, por ahí de diciembre, enero, yo creo ya tendríamos al total de la comunidad ya trabajando de manera presencial, aunque no todos juntos, sino escalonados. Los alumnos están yendo lunes, miércoles y viernes una semana, y la otra semana van martes, jueves y viernes. Entonces se están intercalando una semana y una semana para poder ir entre 2 y 3 días por semana. Eso ha traído sus pros y sus contras, en tanto que pros, que son pocos los alumnos que tenemos ahorita. Estamos atendiendo grupos, yo por ejemplo que estoy primero, segundo y tercero de primaria, al principio atendía grupos entre 3 y 7 niños, ahorita ya estoy atendiendo grupos de 8 a 11 niños, entonces ya se ve que va subiendo el que hayan ido regresando estos niños que estaban en su casa. Otro programa, cuando son poquitos, es que los podemos atender de una manera más personal. En educación física es un poquito más complicado porque nosotros casi siempre estamos acostumbrados a tener grupos grandes, grupos de entre 15 y 20 niños, que es cuando mejor nos desenvolvemos o mejor se desenvuelven todas las estrategias que podemos aplicar. Entonces, cuando llegan pocos alumnos, pues es un poquito más complicado. Decía la licenciada Gretel que era un poquito difícil iniciar con lo de mando directo. Yo, de hecho, inicié con eso el mes de septiembre casi completamente, para empezar que a los alumnos se les quitara un poquito el miedo, porque al principio sí llegaron algunos con mucho miedo. De hecho, llegaban con cubrebocas, careta para la clase y era bien complicado. Sobre todo 11, 12, 1 de la tarde estar trabajando con careta es la muerte para todos, tanto para los docentes como para los alumnos. Ya a algunos ya se les ha quitado un poquito el miedo, ya no llevan careta, solamente el cubrebocas es el que sí es indispensable en estos momentos, y es complicado que trabajen con él los niños por la respiración que todos tenemos. Sí, de repente dentro de las estrategias que tenemos es que se sienten 2 metros de distancia, se quiten tantito el cubrebocas, se empiecen a respirar, den algunas bocanadas de aire fresco, porque sí es bien complicado estar trabajando. Les digo a los niños, yo estoy aquí 5 o 6